Petro en Estados Unidos. Continúan las giras y la reunión clave, tras la reunión clave con Donald Trump. Reforma laboral en Argentina. El debate comenzará el 11 de enero. Chifagate en Perú. El Congreso debatirá la censura y vacancia del presidente. Redes sociales y menores, restricciones, polémica y debate mundial. Guerra en Ucrania. Kiev, Moscú y Washington reanudan negociaciones. Escándalo por el caso de Epstein sacude a las figuras públicas europeas y la monarquía británica también. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Gutiérrez y desde acá, desde nuestro centro informativo, les doy la bienvenida a nuestra audiencia en todo el continente latinoamericano y también a la comunidad latina de los Estados Unidos. Recuerden que tenemos punto de contacto entre ustedes y nosotros. El WhatsApp es uno de ellos. Tenemos un canal de difusión interesantísimo. Escanea este código QR inmediatamente y serás redireccionado a nuestro canal de difusión. Pero también contamos con una extensa multiplataforma en todas las redes sociales. @DNewsOK. Para que vivas junto a nosotros a partir de ese momento las noticias. Comenzamos. Pues comenzamos esta jornada informativa con las redes sociales. A nivel mundial, pues hay un movimiento para prohibir el uso a los menores de edad, menores de 16 años en algunos casos, para el uso de redes sociales. Esto con la finalidad, dicen, de ayudarlos y protegerlos. España, el presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se realizó en Dubái que España está implementando la prohibición para menores de 16 años para el uso de redes sociales. Esto desató la furia de Elon Musk, quien a través de su cuenta en X, pues sacó dos comunicaciones, dos tweets con los cuales se comunicó y explotó en contra de Pedro Sánchez. Ahí tenemos uno, este es bastante duro. El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España. Eso es lo que dice Elon Musk luego de la pronunciamiento de los 16 años. Aquí tenemos otro. Sánchez es el verdadero totalitario fascista, dice Elon Musk, cuando pues no le gustó para nada que España haya solicitado o haya declarado que los menores de 16 años no pueden tener redes sociales, no pueden hacer uso de las mismas, no pueden tener usuarios dentro de las redes sociales. Pero Musk apuntó contra España. Sin embargo, hay otros países que ya tienen esta prohibición en sus legislaciones. Pero esto es lo que opina Elon Musk. Pero ¿qué opinan los propios españoles sobre que los menores de edad no tengan redes sociales? Creo que está bien, sí. Es una buena medida para poder fomentar que los niños pues jueguen entre ellos y no estar con los móviles en los parques, que eso me parece terrible, la verdad. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria porque creo que chavales menores de 16 años todavía no tienen capacidad de gestionar una puerta tan grande como son las redes. Estoy de acuerdo. Las redes sociales es una puerta muy grande, tiene muchas cosas buenas, pero muchas que no son tan buenas son malas.
y como no sabemos usarlo, la parte negativa, entiendo que mejor que sigan cerradas las redes sociales según a qué edades. Hay muchos adultos que tampoco las saben usar, pero me temo que esa puerta no se puede cerrar. Bueno, pues me parece bien porque al final las redes sociales hay que tener un uso siempre recomendado, un uso bajo un mayor, ¿no? Un adulto, y yo creo que bueno, ciertas restricciones siempre puede venir bien, ya que se ve, ¿no? O se está viendo que la mayoría de menores hacen un uso erróneo. Hay un consenso entre los españoles sobre la prohibición de las redes sociales, el uso de las redes sociales hacia los menores de 16 años. Como les decía, España no es el único país a nivel mundial que está ya en esta onda de prohibir las redes sociales a los menores de edad. El pionero fue Australia y vamos a ver parte de lo que fue en Australia. El acceso prohibido para los menores de 16 años se hizo efectivo desde el 16 de diciembre del año 2025, hace poco menos de un mes. 4.7 millones de cuentas fueron bloqueadas cuando entró en vigencia la ley. El 84% de los jóvenes entre 8 y 16 años tenían usuarios al momento de la prohibición. El gobierno considera que el verdadero impacto será generacional. Analizan ya la migración masiva a otras plataformas o a la Deep Web como posible efecto adverso. Esto es en Australia. Pero Francia, Dinamarca también están trabajando. Por lo menos en Francia se prohíben a esta hora las redes sociales a menores de 15 años y el uso de celulares en los colegios. Las plataformas deberán verificar la edad e impedir el acceso de los menores. La ministra de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales de Francia adelantó que el próximo paso que tienen es debatir sobre las VPNs o red privada virtual. Mientras tanto, Emmanuel Macron, el presidente, los sueños de nuestros hijos no deben ser dictados por algoritmos. No queremos una generación ansiosa, es lo que ha dicho el presidente francés. Por lo pronto, en Dinamarca, las cosas son un poco más estrictas porque la prohibición es para menores de 15 años y mayores de 13 que tengan autorización de sus padres. La norma incluye también campañas de información, ofertas de alternativas y un fondo destinado a protección digital infantil. Según la ministra de Digitalización, las llamadas redes sociales lucran robando el tiempo, la infancia y el bienestar de los hijos. Ahora, hay otros casos en debate. Otros países están debatiendo. Por lo pronto, Reino Unido debate la prohibición para menores de 16 años. El proyecto ya cuenta con la aprobación de una de las dos cámaras. Mientras tanto, en Portugal se debate que menores de 13 y 16 años puedan acceder con permiso de sus padres. Indonesia y Malasia también está debatiendo la prohibición a menores de 16 años. Por lo pronto, en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando? Pues en Florida, la prohibición para menores de 14 años, menores de 16 años con consentimiento explícito de sus padres. En Texas hay medidas de acceso parental y se están encaminando a convertir en ley la prohibición total, oiga bien, para menores de 18 años. Mientras tanto, en otros estados se están debatiendo restricciones. Mientras tanto, el único caso latinoamericano ocurre en Brasil. Las plataformas deben implementar mecanismos robustos de verificación de edad. Usuarios de 12 a 18 años consentimiento parental para crear cuentas o descargar ciertos servicios. Cuentas de menores de 16 años deben estar vinculadas a la de un adulto responsable. Importantísimo este punto. También se prohíbe el uso de datos personales de menores para publicidad segmentada o perfiles de consumo. En Colombia, pues también se tiene en debate el acceso o la parte de las redes sociales en menores de edad. Mi compañero Sergio David González nos tiene más explicación sobre el trabajo que se está realizando en Colombia.
¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Miren, el debate sobre la restricción en el acceso de menores a redes sociales vuelve a tomar fuerza en Colombia, en línea, por supuesto, con una tendencia internacional que busca imponer límites de edad y verificación real para frenar riesgos como acoso, explotación, adicción y manipulación digital. En el Congreso colombiano, la discusión se ha estado moviendo entre quienes piden un corte claro por edad y quienes advierten que una prohibición sin control técnico puede terminar siendo solo un anuncio difícil de cumplir. Y es que en Colombia, les comento, ya existe pues un marco legal, aunque no equivale a un veto total de redes sociales, si hablamos de la Ley 2489 de 2025, que ordena crear entornos digitales que sean sanos y a la vez que sean seguros mediante política pública, con responsabilidad entre Estado, familia y las plataformas donde los jóvenes pueden acceder a todo tipo de información. Y es que además les comento que esta ley incorpora medidas para la salud mental y la violencia en el entorno digital con obligaciones de coordinación institucional y rutas de atención. En paralelo, ¿qué les puedo decir? Si hay propuestas más directas de restricción por edad. El Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones en Colombia ha respaldado una iniciativa que plantea que menores de 14 años no puedan crear contenidos ni puedan tener acceso a cuentas a través de redes sociales sin autorización expresa de padres de familia o tutores, e incluso propone una escuela para padres como un componente pedagógico. En ese enfoque, pues lo que se busca es que los padres de familia tengan la potestad directa de qué es lo que está viendo el menor de edad a través de las redes sociales. Y aquí entran unas preguntas destacadas. ¿Esto lo que busca es un control parental obligatorio o una prohibición general? O lo que está buscando el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones es la verificación de edad sin la restricción al contenido al cual los jóvenes tienen acceso. Por supuesto que la discusión en Colombia tiene un ingrediente adicional que pocos países de la región enfrentan con esta intensidad, y es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley, que a través de plataformas digitales como las redes sociales pues han buscado la forma de que estos jóvenes ingresen a las filas de esos grupos armados. Y es que un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz advierte que desde el 2021 el reclutamiento se ha victimizado en Colombia y ha crecido año tras año. Se estima que un 44% de los menores reclutados han llegado a través de las redes sociales, y eso se ha intensificado en los últimos años, sobre todo en el 2025, donde más jóvenes tienen acceso a la tecnología. En esta misma línea, la Defensoría del Pueblo ha reportado 55 casos conocidos solo en el primer semestre de 2025, y además recordó que en el 2024 se reportó un total de 578 casos de menores de edad, los cuales fueron persuadidos por grupos al margen de la ley para que hicieran parte de sus filas, la mayoría de ellos población indígena. Esta es la situación que se está viviendo en Colombia sobre esta propuesta que toma gran avance en el mundo, y es la prohibición de menores de edad que tengan acceso a las redes sociales. Colombia no es ajena a esta situación. Ustedes continúen con más en DNews. Efectivamente, pues Colombia está también trabajando en la regulación de las redes sociales. Otro país de nuestro continente latinoamericano es Chile, quien ya tiene en plena parte aprobado, pero cuando regrese el Congreso de su receso va a seguir discutiendo. Klaus Reinberg se encuentra en Santiago y lo invito a que se una con nosotros para que debatamos sobre este punto de las redes sociales. Klaus, buenos días, bienvenido. Juan Carlos, gusto en saludarte también a todos nuestros televidentes. Y claro, acá en Chile también se presentó la moción, un proyecto de ley el día 8 de enero que busca prohibir el acceso a las redes sociales para los menores de 14 años. Un proyecto liderado por parlamentarios de distintos sectores políticos, liderados por Rubén Darío Oyarzo, quien fue autor de esta iniciativa y que precisamente se basa también en los modelos que veíamos anteriormente en otros países como Australia, que fue el pionero. Este proyecto de ley consta de 5 puntos claves que se los voy a leer a continuación. El primero prohíbe el registro y acceso de cuentas de redes sociales a menores de 14 años. El segundo habla respecto a la publicidad, donde estará prohibido que
hayan publicidades donde orienten precisamente a menores de 14 años a través de estas vías de redes sociales. El tercero busca que los padres y tutores se responsabilicen respecto al uso, que hagan un uso acompañado, que sean mayoritariamente las cuentas de los propios padres, que si quieren y están ellos conformes puedan compartir ahí imágenes, videos, etcétera. Y el cuarto también va enfocado en los colegios y también distintas entidades educativas y que se viralicen en redes sociales, por ejemplo, las fotos que utilizan, los videos que suben para precisamente promocionar, que sea siempre con consentimiento y también con un uso responsable. Y el quinto punto es respecto a la fiscalización de adoptar protocolos públicos. Esto tiene más que ver con el tema de políticas públicas que regularicen esta situación. Así es que esos son los principales puntos de este proyecto de ley que se retomará ya a partir desde marzo, cuando vuelva la actividad en el Congreso en Chile. Ahora, Klaus, ¿se tiene por lo menos pensados o se conoce cuándo podría ser aprobada esa ley? Bueno, no hay una fecha estimada, sin embargo se le buscará dar la mayor apresuramiento, así es que es probable que ya durante este año esté siendo aceptada, pase primero a la Cámara Alta para ya luego ser aprobada por el presidente José Antonio Kast, que va a estar él a cargo en ese tiempo. Excelente información, gracias, Klaus. Vamos a regresar contigo más adelante hasta Santiago, gracias. Ahí estaremos, Juan Carlos, que estés bien. Family took some consolation, thinking that perhaps Nay's death would bring about change in our country, and it has not. The completely surreal scenes taking place on the streets of Minneapolis are beyond explanation. This is not just a bad day or a rough week, or isolated incidents. These encounters with federal agents are changing the community and changing many lives, including ours, forever. And I still don't know how to explain to my 4-year-old what these agents are doing when we pass by. Our family is deeply grateful for the outpouring of love and support from the community in Minneapolis and from people across the country and around the world. The prayers and words of support have truly brought us comfort, and it is meaningful that these sentiments have come from people of all colors, faiths, and ideals. Pues ahí vemos a los hermanos de Renee Good, la joven de 37 años que fue asesinada el 7 de enero en Minneapolis por agentes de ICE. Sus hermanos acudieron al Congreso de los Estados Unidos a pedirle que hagan algo por las acciones que están llevando adelante esta agencia contra los ciudadanos norteamericanos. Recordemos que después de Renee Good, quien fue asesinada el 7 de enero, fue asesinado una semana después Alex Splitty, el enfermero, quien también fue asesinado en manos de ICE en uno de los videos más impresionantes que hemos visto hasta el momento y que ha causado la indignación de todos los Estados Unidos. Estos hermanos, Luke y Brett, ellos, pues, como les dije, atendieron a la invitación que le hizo el congresista demócrata para, pues, presentar su opinión y el caso de su hermana ante los congresistas. Se pretende que pronto el Congreso de los Estados Unidos tome acciones en contra de ICE por estas acciones.
Pues recordemos que ayer el presidente Gustavo Petro visitó finalmente a Donald Trump. Esto ocurrió en la Casa Blanca, en el Salón Oval, en una reunión que duró aproximadamente 2 horas. El embajador el embajador colombiano recibió en su residencia al presidente Gustavo Petro y nosotros nos vamos ahí en directo hasta la residencia de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos en Washington. Allá se encuentra mi colega Paola Toro. Ella es mi colega de RCN, nuestra cadena aliada. Paola, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Para mí es todo un gusto recibirlos, Juan Carlos. Una feliz mañana para ustedes. Y bueno, aquí, precisamente siguiéndole los pasos al presidente Gustavo Petro y a su comitiva, porque no acaba la agenda en esta visita a Washington. Ahora, Paola, danos detalles sobre la reunión que el día de ayer mantuvo el presidente de Colombia con el presidente de Estados Unidos. Fue una reunión a puerta cerrada, no se tienen muchos detalles. Yo sé que tú tienes algunos que nos puedes compartir. Claro que sí, por supuesto. Pues para nuestra audiencia de Dinews les podemos contar que fue una reunión de cerca de 2 horas en un tono muy cordial, en un tono amable, en el que hubo varios temas sobre la mesa, principalmente dos: el tema del narcotráfico, la lucha que emprende Colombia frente a este flagelo, los esfuerzos que también van a adelantar en temas conjuntos con Estados Unidos, y Venezuela, la reactivación del país vecino a Colombia. ¿Cómo pueden las empresas colombianas como Ecopetrol estar tomando, digamos, cierto tipo de operación en terreno una vez, eso sí, han aclarado las autoridades colombianas, pueda llegar a surtirse algún efecto de levantamiento de sanciones, que de momento, al parecer, ese podría ser el camino que tomen desde el gobierno de Donald Trump? También les podemos contar que pues estuvo allí presente la canciller Rosa Villavicencio, que estuvo el embajador Daniel García Peña, que es en cuya residencia en la que estamos en este momento, también el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez. Del otro lado estuvo, es decir, a propósito pues de la administración de Trump, estuvo el vicepresidente J.D. Vance, estuvo el secretario de Estado Marco Rubio, y sorprendente también que haya estado allí el senador Bernie Moreno, que nació en Colombia, recordemos es de origen colombiano, y que, según nos ha dicho el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, Trump no tenía ni idea de su origen. Incluso dijo que parecía que él era de origen italiano y no colombiano, pero allí estuvo, participó, y estos son básicamente esos temas álgidos y puntuales, pero cordiales, sobre los que versó esta conversación. Paola, ¿has visto al presidente? ¿Has tenido posibilidad de conseguirte con él durante la estadía en la residencia del embajador? En la residencia no, ellos en este momento tienen una agenda muy apretada. De hecho, en unos minutos les voy a contar cuál es el paso a paso que seguirá hoy el presidente, pero ayer sí tuvimos oportunidad de conversar con él en declaraciones que dio a la prensa sobre las 5 o 6 de la tarde hora Washington, para poder conocer los detalles y el balance de esta reunión. Ayer, incluso, a propósito, tuvimos oportunidad de poderle preguntar sobre cuáles van a ser entonces los papeles que van a tener empresas como Ecopetrol, lo que les comentaba, e incluso qué va a pasar con Ecuador, porque en la conversación también hablaron sobre eso, y decía el presidente Gustavo Petro que Donald Trump va a ser una especie de mediador. Pues esta mañana, en una entrevista que tuvimos hace tan solo unos minutos aquí con el embajador colombiano Daniel García Peña, nos decía que él dijo, es decir, Trump dijo, que va a llamar a Noboa, que ciertamente no tenía el detalle de las tensiones entre Colombia y Ecuador, pero que va a sostener una conversación con Noboa al respecto. Es genial, para ver si se solventa finalmente esta guerra de aranceles que está afectando a ambos países. Ahora te pregunto, ¿cuál es la agenda de Petro para el día de hoy y los días que le quedan en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Pues mira, les podemos contar que sobre las 10:45 de la mañana va a tener una reunión privada con el senador Rand Paul. Recordemos que él es la persona que, en compañía del embajador Daniel García Peña, hace la mediación para que pueda establecerse la llamada telefónica del pasado 7 de enero entre los dos presidentes. Más adelante van a tener un par de reuniones privadas, y sobre la 1:30 de la tarde tendrá un encuentro bilateral con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con el señor Albert Rambin. Sobre las 3 de la tarde será la intervención protocolaria durante una sesión que va a tener el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y para las 4 de la tarde un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguida de reuniones privadas. Paola, te agradezco enormemente el contacto que nos das y este detalle que tienes con nosotros desde Washington para anunciar a toda nuestra audiencia de América Latina esta reunión, el post-reunión Petro-Trump. Te agradezco. Claro que sí, estamos aquí pendientes. Feliz mañana para ustedes.
Y pues desde Washington nosotros nos vamos a Bogotá. Allá se encuentra nuestro corresponsal Sergio David González en directo para ampliarnos más detalles sobre esta histórica reunión. Sergio, bienvenido, buenos días. Juanca, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Podemos decir que este resultado para Gustavo Petro fue favorable. Le fue muy bien al presidente colombiano en esta reunión. Parece, sí, pasó la prueba, Juan Carlos. Además que se comportó como se deben comportar los presidentes, utilizando los canales diplomáticos, teniendo mesura y llegando a acuerdos. Y esto fue lo que se presentó en este momento justamente en la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump. Además que le dieron bastante tiempo, Juanca. Cerca de 2 horas estuvo el presidente colombiano allí en las instalaciones de la Casa Blanca, y eso habla muy bien de lo que fue avanzando durante la reunión. Claro, los detalles los presentó el presidente Gustavo Petro en una conferencia de prensa en horas de la tarde, y también anuncios por parte del presidente Donald Trump, donde dice que le cayó muy bien el presidente colombiano, que habían tenido sus inconvenientes, pero que bueno, esto era porque no se conocían. Te propongo que veamos de inmediato las declaraciones de Donald Trump, casi un par de horas después de la reunión con Gustavo Petro, cuando periodistas locales le preguntaron sobre la reunión y cómo le fue con el presidente colombiano. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And but we had a very good meeting. I thought he was terrific. Si es que ayer tú lo simplificaste de una manera genial. Tú dijiste que Petro parecía que iba a presentar, a rendir un informe ante Donald Trump el día de ayer, y pues ya me has dicho que pasó el informe. Sí, pues yo creo que obtuvo muy buena calificación en este punto. Se preparó muy bien, llevó... Sí, justamente, lo hizo muy bien el presidente colombiano, y bueno, se acordó de los canales diplomáticos y cómo ser un presidente en acuerdos internacionales al final de su gobierno. Si esto lo hubiese hecho desde el inicio, de seguro que se había evitado un montón de dolores de cabeza hasta ser parte de la lista Clinton. Pero bueno, eso fue la situación. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el presidente colombiano? ¿Cuál es la versión de él de la reunión? Ha dicho que le ha presentado directamente a Donald Trump un listado de los capos más importantes del narcotráfico que operan en Colombia. Lo ha invitado para que en conjunto con Estados Unidos se pueda dar captura a esos principales capos, que son los que ordenan no solo la producción sino el envío de estupefacientes al resto del mundo. Le ha dicho a Donald Trump que estos capos no se encuentran en Colombia, se encuentran en Oriente Medio, se encuentran en España, y algunos se pueden encontrar también en los Estados Unidos, a lo cual Donald Trump ha dicho que sí va a colaborar en ese punto. ¿Qué otro dato importante dio a conocer el presidente colombiano? No solo se habló de narcotráfico, sino se habló también de la oportunidad que tiene Colombia para poder participar en la reconstrucción económica de Venezuela. Es el principal país aliado y es el que utiliza la frontera, el que tiene la frontera más amplia con Venezuela, y eso lo lleva a que el empresariado colombiano y el gobierno nacional puedan tener oportunidades para poder ayudar en el crecimiento económico de Venezuela, que nos necesita en este momento. Siempre habíamos visto a un Gustavo Petro ir en contra de los hidrocarburos, ir en contra de la explotación de petróleo, ir en contra de la exploración y explotación de gas, pero ahora lo vemos a un Gustavo Petro que está muy de acuerdo con las nuevas políticas de hidrocarburos que está utilizando Estados Unidos en Venezuela, la reactivación de este sector, tanto que ha dicho que Colombia puede llegar a participar a través de la empresa colombiana Ecopetrol en la exploración y explotación de esos hidrocarburos. ¿Qué es lo que se necesita? Que le levanten todas las sanciones a PDVSA, porque con esas sanciones que tiene Estados Unidos en la venta de los hidrocarburos, pues no puede hacer mayor cosa Colombia. Te propongo que veamos las declaraciones de Gustavo Petro en la conferencia de prensa una vez finalizada la reunión con Donald Trump. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas, y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino
¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad? Occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. ¿Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes? Una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse poder como Bolívar pensó que podríamos ser. Venezuela, el punto central de esta comunicación es que son más de 2.000 kilómetros de frontera que compartimos Colombia y Venezuela, obviamente. Sergio, pues te agradezco enormemente el aporte que nos haces desde Bogotá. Nosotros vamos a despedir esta emisión de Noticias DNews. Vamos a estar muy atentos durante todo el día a la agenda de Gustavo Petro en Washington.